Ahora vamos a proseguir con la exposición de la ingeniera Jenny Guerrero, quien nos brindará una reflexión sobre la no atención de los sobrecostos COVID en contratos de construcción. Ante todo, buenas noches a cada uno de los presentes. Me he visto honrada de que me precedan exitosos y grandes expositores y profesionales en este país, como lo que ha ocurrido en la reunión anterior y en las sesiones anteriores a la mía. Agradezco a Mayo Educación Ejecutiva, que permanentemente está atendiendo nuestras necesidades de conocer y estar al día, llamemos así, con la normativa, con la necesidad, con la experiencia que todo peruano y todo profesional vinculado a la construcción principalmente, que es el tema que nos motiva a reunirnos ahora, necesitamos, ¿no? Porque yo me incluyo, porque sí considero que por más que tenga más de 37 años trabajando en la carrera, con las diversas experiencias que he tenido, la capacitación es permanente porque todos los días cambia, porque el reglamento, que es marco de actuación del tema que voy a, por lo que me han convocado, ha sido una dinámica permanente durante que los 40 años, 42 años, que el reglamento ha cambiado infinitas veces, ¿no? Y las normas se han convertido en normas sueltas. Y justo voy a cerrar mi reflexión hablando de ello, pero principalmente entendemos que si todo se rotula como que este tema que estamos tratando nunca se ha visto en la historia, pero sí vemos que parte de ello pudimos haber estado preparados. Entonces, luego de agradecer a Mayo esa oportunidad, yo tengo algunos temas, de repente la hora es corta, pero me parece que es prudente como para poder trasladar algunas pequeñas experiencias sobre lo que pudo y no pudo ser en el manejo de reglamento y algunos escenarios que me han significado, llamémosle la palabra reflexión, ¿no? Y ojalá que sea una reflexión para todos aquellos que podemos aportar en la mejora de los procedimientos o de la normativa, o tal vez mejorar el uso de lo que ya tenemos, ¿no? Cuando estábamos capacitando y capacitándonos respecto a lo que había suscitado en el mes de 28 de abril, me parece que fue la primera exposición que me pidió que me invitaron para que haga, una cosa muy corta. Después estuve de panelista y vimos que qué gran amor de los profesionales hacia su país para aportar. Y Mayo nos abrió una puerta muy interesante para los que podíamos tener algo de experiencia, lo pudiéramos replicar. Entonces, creo que parte de ello lo estamos recogiendo ahora después de 2 años, ¿no? El doctor Miranda, la verdad, excelente. A veces cuando uno no conversa directamente con los especialistas de situaciones específicas, como es la que ha comentado la ingeniera que me antecedió, todos los impactos que ha tenido cada ángulo. Pero ahora reflexionemos sobre cómo impactó el no estar flexibles, capacitados para poder atender los marcos que se nos entregaban para que se use y se pueda dar solución a lo que estaba aconteciendo, ¿no? A ver, voy a poner un PPT, no se aburran cuando vean muchas hojas, pero yo les voy a decir por qué las he puesto. A ver. Entonces, como señalaban cuando me presentaron, soy Jenny Guerrero, ingeniera civil, y me toca en este momento exponer reflexión sobre la no atención de los sobrecostos COVID en contratos de construcción. La verdad es un tema que ha pasado, como decía, los 2 años y todavía no tiene solución. Parte se ha atendido, parte no. Ha sido tortuoso, pienso, para aquellos que generaron el gasto y no pudieron tener la compensación.
escuchaba atentamente lo que decía el doctor Miranda respecto a lo que es fuerza mayor, sobre algunas posiciones, en algunos momentos que se señalan, vamos cada uno con nuestra parte, y interpretaciones diversas que se suscitaron, ¿no? Pero aún todavía muchos casos se han quedado o están en arbitraje y otros resueltos, casos incomprendidos que han tenido resultados nefastos. Bueno, cuando se firma un contrato, qué felicidad, ¿no? Uno dice, firmo este contrato, lo voy a acabar en tanto tiempo, domino el reglamento, sé en qué momento debo pedir mi ampliación de plazo, sé en qué momento tengo que valorizar, cómo debo valorizar, qué pasa cuando crece un costo, cuando me demoro en la programación, cómo subsanar A, B y C con una expectativa muy interesante. Es el momento más feliz cuando se consigue un contrato y se firma, sin advertir lo que va a pasar y lo que ha pasado con personas, con empresas y entidades que ya tenían contratos previstos. Ahora, ¿qué viene? Viene nuestro, que ahora ya se está convirtiendo a nuestro asiduo compañero de vida, el COVID. El COVID y los proyectos de construcción 2 años después. ¿Qué pasó en ese momento? Todo era apuro, necesidad, quiero trabajar, quiero que me termines el trabajo, y se entró en situaciones demasiado aceleradas, ¿no?, para ver cómo se reactivaba, luego de paralizarnos totalmente, por supuesto. Y entonces ahora viene esta partecita de soluciones que se quiso dar en el país y dice, reactivemos la obra. Pero ¿qué pasó luego que se reactivó la obra? Porque para reactivar la obra tenía que dar mucha decisión de quienes iban a reactivar sus obras, los empresarios, los supervisores y la propietaria, ¿no? Y tenía los trabajadores. ¿Querrán trabajar? Se quedaron en Arequipa, se quedaron en Tumbes y Miobres en Junín como reactivo, ¿no? Entonces fue muy complicado. Después de una encerrona que tuvimos, fue complicado. Pero ¿qué ocurrió? Lastimosamente, a mí en mi condición de perito, que como le escuché al ingeniero León ayer que decía, tuvimos mucho trabajo, tenemos mucho trabajo, porque los reclamos sobre el tema del COVID fue prácticamente negado o reducido al mínimo. Y entonces algunos contratos se terminaron resolviendo, otros contratos continuaron ejecutándose, pero ¿a qué costo, no? Este era el terror, y cuando me pedían que haga exposiciones sobre el COVID, lo uso, pero es feísimo verlo, que era lo que pasaba y los resultados, y las personas se convirtieron en números, y esos números generaron terror, miedo, y para eso surgieron normas se entendería, de personas que tenían experiencia. Lastimosamente, lo que nos falta en nuestro país y en cada uno de nosotros, podríamos decir, es integrarnos. No somos entes aislados. Yo no tengo que cuidar mi cabeza y descuidar mis manos. Yo tengo que alimentarme para verme bien. No, señor, para funcionar bien soy una persona íntegra. Somos un país lleno de normas, pero tenemos que integrarlas. Y acá escuchamos todos los días, esto es lo que va a ocurrir, principalmente con el decreto 044 se declara el estado de emergencia nacional por 15 días y a nadie se le advirtió, mira, por si acaso tenemos 48 horas en que vamos a declarar el estado de emergencia, pongan a buen recaudo sus equipos, que el personal se vaya a sus lugares donde van a poder estar en mejores condiciones por 15 días, que esa era la expectativa, ¿no? Muchos dejaron a su personal en obra porque decían, no se vaya, no importa, yo te voy a pagar, pero no fue así. Fueron situaciones que se ampliaron y como decía la ingeniera, hasta ahora tenemos todavía efectos, ¿no? Entonces, estas normas eran parte del terror y parte de la solución. De ahí surgió esta norma, la de MINSEL, la 239, que tuvo algunas modificaciones,
donde ponían unos lineamientos para cuidar la salud y evitar el riesgo de los trabajadores. Lo que he hecho, solamente lo traigo como una parte de lo que ocurrió, para seguir señalando cómo es que todos hemos percibido lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque nos tiene que quedar de experiencia, nos tiene que quedar de antecedente. La experiencia no puede pasarse la página y punto. Tenemos que usarlo para poder ver cómo crecemos con nuestros marcos. Yo considero que nuestros marcos deben ser más abiertos, ¿no? Cada vez que hay un problema, dice, mira, haz un cambio en el reglamento y di que ya no sean días útiles, sino días calendarios, no, que sean útiles, pero útiles para unos y calendarios para el otro. Entonces, se hacen modificaciones que la verdad yo les llamo, no les voy a poner el nombre que pienso, pero demasiado raras, que el reglamento que tenemos podría haber afrontado parte de los efectos del COVID, o para subsanar o para reactivar obras en ese momento. A mí me pidió muchas sugerencias, indiqué inclusive alternativas que podrían existir para reactivar obras, porque no se puede pensar, reactivemos la economía para este año que es emergente y diseño hospitales. No, el hospital que diseño ahora lo tendré en 3 años. Tengo que pensar a largo plazo y a corto plazo, ¿no? Entonces, esta experiencia creo que todos podemos explotarla y siempre me ha llamado a la reflexión. Entonces, bueno, hemos tenido esas normas que señalamos. La 044 fue la que nos movilizó. Voy a pasar estas. Y cuando se va a reactivar y se utiliza y comenzó a aplicar las normas que daban o los protocolos que asignaba cada sector y se tenía el que daba MINSA, entonces, ¿eso qué generaba? Ok, ya se podían reactivar algunas obras porque los pusieron en categorías, ¿no? Este grupo lo comenzamos el tanto de mayo, este grupo el tanto de junio y en tal fecha. Entonces, pero para eso habían exigencias. Ustedes recordarán que no se podían sentar 2 personas juntas. Entonces, en las obras que tenían combis donde podían entrar 20 personas, ahora solamente podían entrar 5, podían entrar 8. Entonces, se tenía que consumir más equipos. Pero, lastimosamente, no todo ello se ha podido recuperar, ¿no? Porque ha llegado a mis manos peritajes y he visto de que les declaraban 0, les declaraban un sol, no en la magnitud que correspondía. Lo traje nada más este cuadro como ejemplo, que se incrementó algo que no estaba previsto en el contrato, ¿no? Los lavamanos, los equipos de seguridad, las compras de carpas para tópicos, señaléticas, recojo de equipo de seguridad, y como señalaba antes, las camionetas, el alcohol, las mascarillas. Ustedes habrán visto de que cuando nos cogió el COVID no habían mascarillas y en la televisión salían cuando iban a recoger mascarillas en sitios clandestinos del centro de Lima, y cuando iba un periodista, las personas con su paquete de mascarillas iban corriendo porque habían tenido la oportunidad de conseguir en el mercado negro, porque no había. Ahora, ¿cómo eso se va a sustentar para recuperar sus costos? Antes se compraban mascarillas 2,50 soles, 5 soles, 8 soles, por decir un ejemplo. Ahora se consigue a 1 sol, a 2 soles o menos, pero en ese momento no había. ¿Y cómo recuperar esos costos? Ahí es donde ha venido el problema, ¿no? Bueno, el alcohol, la lejía, el papel toalla, una serie de detalles, que eso es una parte pequeña frente a los problemas de distanciamiento, la improductividad de equipos, la improductividad de personas, ¿no? Y más que todo, no se podía conseguir las cuadrillas con las que se había iniciado el contrato, ¿no? Porque muchos estaban en diferentes lugares. Como era día domingo que se cerró todo, las personas el día sábado viajan a ver a sus familiares y ya se quedaron por ahí. Bueno, lo puse esto en grande porque sí es parte de la escena que este dispositivo señaló el día 4 de junio que inmediatamente se reactivaban las obras. Entonces ahí también hay temas
que se tradujeron en temas demasiado impensados, ¿no? No podría decirse mañana se inicia, o mañana, a partir de mañana comienza a contarse los 15 días para que me pidas ampliación de plazo, o para que me sustentes todos tus gastos. Era demasiado forzado. La intención, lógico, era reactivar las obras, reanudar las actividades, pero no se podría decir mañana. Tu rutina estaba hasta ahora, estaba todo cerrado y mañana arrancas. Era complicado, ¿no? Entonces, es también una reflexión. Una norma, por más interés que se tenga, tiene que madurarse o tiene que mantenerse preparado al usuario de la norma. Porque este es hago un paréntesis, ¿qué es lo que ocurre, no? Acá hay un presupuesto y dice, mira, para este distrito, para esta provincia, te hemos dado tantos millones. Si no lo gastas en 3 meses, se devuelven. ¿Qué hacen? Hacen unos proyectos desastrosos por hacerlo rápido y encima no le dan el valor que necesita y le pagan una cantidad pequeña, le dan un tiempo pequeño y cuando se inicia la obra, esa obra tiene que pararse 1 año, 2 años porque no tiene un proyecto correcto. Algo parecido ocurre cuando se dicta una norma y se dice, no, necesito aplicarla y mañana se inicia. No, es mejor ser prudentes, perder 3 días, 5 días para que se implemente bien y luego de ello comienza la aplicación. Así como suele hacerse cuando se dicta un reglamento, una norma, dicen, esta norma comienza a se utilizará en 30 días calendario. Después bajó a 30 días, 30 días útiles antes, después 30 días calendario, y después va oscilando. Pero mínimo es de esa forma como se tiene que trabajar en todas las normas. Esta fue la causante de muchas situaciones, ¿eh? Los 15 días con sustentos económicos, complicado. Bueno, ¿por qué ocurrió esos gastos? Primero, la intención primera, salvaguardar las vidas. Totalmente de acuerdo, estamos bien, todo estaba en papeles bajo control. Los protocolos se dictaron, era obligatorio listar los protocolos que al comienzo tenían que ser aceptados por la institución que veía estos temas del COVID, que dependía del Ministerio de Salud. Después señalaron solamente entrega la norma y comienza a trabajar. Y mire, esto lo he traído como una escena porque me tocó hacer una pericia de ello, donde se pone todos los puntos que tenía que atenderse y con qué material y cómo iban a atender, en qué tiempo, todo lo que se obligaban a hacerlo, ¿no? Porque estaba adecuado a lo que emanaba las órdenes del ministerio, es una cantidad, y después decir, oye, ya pasaron 2 años y todavía no me pagas lo que te comprometiste a hacerlo, por eso era importante volver a revisar, ¿no? Cuando Mayo me invita, digo, a ver, uno de mis casos era ¿no? Y todos han pasado por una situación así. Y ahora, ¿cómo se cobran? Si yo tenía que usar la mascarilla, tenía que usar el alcohol, ¿no? Comprarme esos chisguetes, poner 5 personas acá para que les pongan alcohol o lejía a cada uno. Ahora me dicen, oye, no te puedo pagar eso porque no me has traído el acta donde te firmaron lo que hiciste. ¿Dónde está el acta de las mascarillas, el acta del alcohol? Pero si ese momento no podían usarse ni un lapicero para no contagiarse, ¿no? Entonces ahí faltó agregar algo, ¿no? La razonabilidad de la exigencia. Bueno, entonces ya tenemos una orden de inicio, a mí me gustó mucho y creo que muchos aplaudimos esta norma, el decreto legislativo 1486, que creo que lo han mencionado en todas las exposiciones. A mí me gustó mucho esta parte y siempre le he mencionado donde dice,
se dicta esta norma con la finalidad que el Estado brinde servicios públicos de manera oportuna. Claro, ya nos habíamos limitado y habían obras que estaban suspendidas o paralizadas por la situación acontecida. Entonces, dictan esta norma, dice, para atender a los servicios públicos de manera oportuna a la población a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera más eficiente, pero esta parte es la importantísima que no se está utilizando, a pesar que tenemos obras todavía que se iniciaron antes del 15 de marzo. Dice, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante su ejecución. Entonces, aquellos que tuvieron la oportunidad de tener rendimientos altos y que con ello se proyectaron nuevos costos y ahora de repente ya disminuyó el riesgo, entonces ya no están utilizando la misma improductividad, no hay un proceso de retroalimentación. Entonces, para allí, bien, gracias. Pero para el otro grupo, que no les dieron, porque le decían, primero demuéstrame, y no se acató, no se está acatando porque todavía está vigente este dispositivo, debería tomarse en cuenta, ¿no? De repente sería una reflexión. La directiva 05 estaba matrimoniada con la 1486 y estaba muy buena la directiva. Nada más que cuando nos poníamos a exponer o en mesas de trabajo a dinamizar, decíamos que parte de ello estaba en el reglamento, pero también era una directiva casi buena con la excepción de los plazos, ¿no? Los plazos eran demasiado ajustados. ¿Por qué? ¿Cómo podría solicitarse que a partir del día siguiente que se dictó el dispositivo 101, que era el día 4 de junio, a partir de ese día se contaba 15 días para entregar los sustentos de los gastos de acuerdo a las formalidades que piden? Se tenía que presentar el programa, ¿no? El costo va de la mano con la programación, porque en el costo iba a incluir rendimientos. Entonces ahí había una incompatibilidad porque decía, en los 15 días tienes que presentar todo esto, la ampliación de plazo con A, con B, con C, y después cuando te apruebe la entidad ya tienes que presentar el presupuesto. Pero yo para hacer la programación necesito de mis metrados. Entonces era de locos. Me acuerdo que sí me pidieron asesoría al respecto, pero era imposible en 15 días poder atender todo lo que pedía la norma. La intención fue muy buena. La realidad es que no se dieron ampliaciones de plazo, las que se dieron eran muy limitadas. Por ejemplo, a una empresa le dijeron, cuando pidió 120 días, creo, le dijeron te corresponde 15 días nada más. Oye, pero he estado paralizado 105 días. No, como tú tienes un atraso y todavía no tienes ampliación de plazo, te doy 15 días. Pero estaba mal concebido porque daban el chance también, aunque estén atrasados, podían tener acceso a este requerimiento. Le he puesto acá la directiva, la verdad, ustedes lo han de conocer. Solamente lo he puesto para poder señalar que sí, yo estaba de acuerdo con lo que estaba, pero hay plazos que eran irreales. Y también parte de ello ya estaba en el reglamento. Entonces, si teníamos dominio de reglamento, podríamos haberle dado un correcto uso. Bueno, entonces, lo que se pide, ¿no? Reflexión sobre la no atención de los sobrecostos COVID. Bueno, ya he señalado unos pequeños ítems que nos llamarían a decir qué es lo que podemos aprovechar cuando se nos ha presentado una situación inusual. ¿Qué cosa que significaría? Que para situaciones de menor magnitud, de menor riesgo en la vida de las personas, deberíamos estar preparados. El ingeniero, el doctor Miranda, dijo algo muy claro y me parece cierto. Ya conocemos cuál es lo máximo que hemos visto que nos podría ocurrir. Cuidémonos. Y si ya sabemos que ese es un riesgo, ya no podemos decir, eso también dámelo como adicional, porque estoy gastando de más. No, porque ahora sus nuevas propuestas ya deben incluir esos riesgos.
Las empresas de seguro también ya se han puesto las pilas y ahora están cobrando mayores tasas, están limitando las coberturas. Hace poco enfrenté una situación de seguros también complicada. Dice, como se ha tenido que incluir mayores plazos, ahora incluyen la prima, ¿no? Entonces, cuando se quiere que se ejecute un seguro sobre una situación, porque vino el sismo, resulta ser que eso cuesta 1,5 millones y la prima están cobrando 7 millones. Entonces, ahora hay que ser hay que manejar bien, leer bien el contrato a la hora de suscribir, y si piden qué tipo de seguro se solicita en el contrato, ¿no? Cuando en la primera lámina de la exposición dije, qué momento de tanta felicidad cuando se firma un contrato. Pero la felicidad muchas veces le ciega a los firmantes, porque no leen bien lo que están firmando y después, por no estar bien, correctamente informados, a veces cometen errores que les lleva al perjuicio y tal vez a que esa obra no se concluya, ¿no? Bueno, acá estos puntos los estoy desarrollando acá. Son varios puntos que los iba analizando por la experiencia que vengo viviendo en los casos que me toca exponer, ¿no? Soy perito muchos años, ahora soy adjudicadora y la verdad, esa oportunidad de que estén los adjudicadores en el momento de la presencia del COVID hubiera sido de gran utilidad, de mucha utilidad. Y bueno, lo iremos viendo poco a poco. ¿Qué es lo que me parece que fue muy palpable? Y algunos pueden decir si es momentáneo, pero un empobrecimiento momentáneo es un empobrecimiento porque tiene efectos, que puede ser momentáneo, ¿no? Pero tiene efectos. ¿Qué es lo que llevó a que un contrato que tenía expectativas? Todo contrato tiene expectativas. Yo creo una empresa porque es a título oneroso, ¿no? Es así, no se crea una empresa para comenzar a donar lo que se tiene. Para eso existen otro tipo de instituciones. El no reconocer plazos en su verdadera magnitud, teniendo un reglamento y teniendo una directiva, no lo hallo prudente, ¿no? Porque el temor realmente que tiene un profesional que trabaja en el Estado es a la Contraloría. Pues puede hacer bien la acción, puede tener un buen accionar, puede conocer muy bien el reglamento, pero le tiene un terror a otorgar ampliaciones de plazo, pagar los efectos de ella, reconocer adicionales, mayores metrados, etc., etc., etc. Y todos lo conocemos, esto no es un cuento, yo trabajo en construcción. Si tengo 37 años de profesional, tengo muchos más ejecutando obras desde que entré a la universidad, entonces se conoce qué es lo que cada día va creciendo, el terror. Entonces, ¿cómo se generó esta situación? Si no se reconoce el plazo, ya tienen 10% de multa, salvo que se acepte lo que se llama el atraso justificado, que se tiene que llevar a arbitraje para que recién reconozcan que el atraso fue justificado o sencillamente injustificado, ¿no? Es bien complicada esa situación. El no reconocimiento de los gastos por protocolo exigido. Les señalaban antes qué exigencias ponen para poder dar la validez a esos soles que se reclaman. No reconocimiento de costos por materiales perecibles. Tuve el caso de un puente en que estaba haciendo sus encofrados, les tocaba vaciar el día martes y dejaron ya el encofrado preparado. Lo que pasa es que el concreto iba a llegar el día martes. El domingo se cerró todo, se quedó el equipo, se quedaron los encofrados, las herramientas, ahí en los pilares del puente. No lo pudo retirar la empresa. Se reactiva la obra, inmediatamente han ido
han puesto operativos los equipos con sus técnicos, que como dicen era complicado porque estaban cerrando mayo y todavía no estaba todo disponible ni todo abierto, pero lograron retirar los equipos y piden, le dicen, mira, tengo improductividad, pero se me ha resecado mi madera. Entonces pone unos costos y le dicen no, porque el encofrado es tuyo y es de tu responsabilidad. El camión lo debiste poner a buen recaudo, ¿no? Entonces son situaciones que uno los ha ido viendo y que no era la cuestión razonable, ¿no? No se ha obtenido respuestas razonables. Acciones generadas, ya lo dije, por temores. Entonces, esto surge, definitivamente lo señalé en antes y corresponde también colocarlo en esta etapa. Algunos se fueron del contrato y otros continuaron con ajustes. No podría decir la totalidad, pero los casos que me han llegado en condición de pericia a pedido de los tribunales o de la parte, definitivamente era impensable. ¿Por qué ocurrió esto, no? Adquisición de materiales de protección de personal, pruebas serológicas, gasto de servicio de desinfección y fumigación. Si no lo hacían, ponían en riesgo a su personal y el Ministerio de Salud los multaba, les suspendía sus trabajos. Impactos de los rendimientos de trabajo, los traslados, definitivamente, ¿no? Antes se usaban 2 combis, yo vi en una obra que tenían 6. Los tiempos que tomaron mientras se hacían la desinfección y les tomaban de uno en uno el tiempo para que ingresen, ¿no? Siquiera perdían 2 minutos por acto. Después las personas que tenían que incrementar en la obra, los médicos, los técnicos. Impacto asumiendo incidencias de mano de obra en valorizaciones que ya estaban programadas y valorizadas. Y resumen, bueno, en general, ¿no? Resumen de impacto de los rendimientos. A veces solamente los análisis de precios unitarios consideran la parte intrínseca del elemento que se coloca, del volumen de concreto, del fierro, pero las pérdidas que tienen las mermas se saltan. Pero si a eso se incrementa la improductividad, es un perjuicio total. Bueno, este era un ejemplo que tuve. Por ejemplo, pedían que se presente en las guías de remisión de las mascarillas. Teníamos en el sustento que me dieron las guías de remisión, las facturas, pero lo que necesitaban era la guía de los trabajadores que habían recibido las mascarillas, habían recibido el alcohol, la desinfección, y por eso este monto no lo aprobó la entidad. Se llevó al arbitraje y la entidad le dijo, son procesos que están establecidos en mi institución, pero uno de los doctores dijo, pero ¿cuántos trabajadores habían? 180. ¿Cuántas máscaras usaban por semana? 3 por mes. Pero solamente acá vemos que son 900 en 8 meses, 7 meses creo. Y no lo aprobó ni la entidad ni lo aprobó el tribunal, porque faltaban las guías de remisión. Entonces, no es razonable, porque ese momento no se podía tocar el papel uno del otro, ni el lapicero por el contagio, ¿no? Bueno, lo traje como ejemplo. Entonces ya teníamos uno que era el empobrecimiento, de una parte de la actuación contractual de la parte privada. Luego también se puede señalar que aún todavía no se entrega la situación clara de aquellos contratos que fueron, valga la redundancia, contratados a reinicio de obra. Contratos suscritos con cotizaciones inciertas. El que firmó contrato en el mes de mayo, las cotizaciones que estaban haciendo eran unas cotizaciones que no se sabía si se iban a sostener o no en el tiempo. Y ahora se ven los efectos. Después de 2 años, poco menos de 2 años, se ven las situaciones que significan, porque existieron cotizaciones solamente tal vez de costos antes de la ocurrencia,
pero le ponían precios a mayo 2020 o junio de 2020. Pero si no se podía importar, no se podía, todavía no operaban algunas empresas, ¿cómo podían colocarle estos costos referenciales? Entonces ahí otra vez regreso al decreto legislativo 1486, cuando precisa que se reactivan los proyectos de inversión con la finalidad que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna, con procesos de retroalimentación y mejora constante. Creo que si se interpretara bien, se usara bien este dispositivo, se podría solucionar varios problemas, porque está llevando a un proceso de resolución de contratos. Justo por unas situaciones parecidas, yo tengo 2 pericias que he atendido, ¿no? Para definir atrasos justificados y empobrecimiento o desequilibrio económico. Pero se podría analizar bien, ¿no? Analizar bien cómo solucionar y salvar los contratos. Porque no se firma un contrato para deshacerse y esperar licitar otro, ¿no? Por eso pedía que se encuentre el mecanismo que viabilice una situación por el carácter excepcional. Todos somos conscientes, acá somos 9 expertos en la materia que estamos hablando y que entiendo que puedan opinar, bueno, los abogados de repente le pueden dar una salida mucho mejor. Yo soy ingeniera y solamente como adjudicadora o como perito estoy analizando qué cosa es lo que pudo hacerse para salvar una obra, ¿no? Sí creo que ante esas 2 cosas un poco complicadas que se ha visto, que he puesto en las 2 láminas anteriores, sí considero que se ha sensibilizado a los profesionales que elaboran las normas. Ha sido muy grato ver que profesionales de todos los niveles, profesionales de mucho prestigio, profesionales no conocidos, todos aquellos utilizando este gran aparatito que es la cámara, se presentaban a poder dar sus aportes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que estaban sensibilizados a que sí necesitamos una norma más acorde a la realidad que se estaba viviendo y que se vive inclusive, ¿no? Porque a raíz de eso se reflexionaban muchos temas y ojalá que puedan recoger, porque no todos son llamados para elaborar las normas. Por eso que las normas tienen un abismo en lo que es real y lo que es la aplicación de ellas. Hay que tener mucha habilidad para poder optimizar su uso, ¿no? Entonces sí es una situación que ha servido, ¿no? Se sensibilizó a los profesionales que elaboran normas en forma pequeña, pero ya comenzó, ¿no? Por eso es que entendieron, tenemos que editar, y la intención fue buena, les faltó algunos detalles, y que ellos pues entiendo que ya comprenden que es necesario estar preparados para cuando surjan situaciones excepcionales. En este caso le denominaron fuerza mayor. Y quién sabe, pueden surgir situaciones de casos fortuitos, situaciones, otras situaciones de fuerza mayor, pero ya debemos tener esa flexibilidad, ¿no? En el Perú, felizmente, la gente tiene mucha habilidad para dar soluciones a corto plazo, pero hacerlo, como decían antes, siempre con una pequeña reflexión y con un pequeño tiempo para que se madure su aplicación. Yo acá digo, ¿no? Faltó un poco de experiencia en el uso de reglamento y que sí, como estudiosa de reglamento y amante del uso de reglamento para lo que es construcción, yo decía que hay parte de la solución, ¿no? Y se creó otras normas que al no estar claras, ¿no? Generaron una distorsión y el que no podía entenderlo lo aplicaba mal y al final decía no procede por A, por B o por C razones. Entonces se ha generado una situación de perjuicios para ambas partes, porque el que construía se vio perjudicado con las penalidades y el que encargó la construcción no podía atender, como decía, la finalidad del 1486 y las otras normas.
atender prontamente a la población beneficiaria, ¿no? Y resolver contrato no era lo buscado. Bueno, y en el caso de presentar definitivamente, ¿no? Las ampliaciones de plazo daban un plazo tan corto y decía, preséntese en la programación. Pero una programación se necesita primero trabajar con los rendimientos para poder determinar exactamente esa productividad o improductividad que se podía presentar. Pero 15 días es insuficiente, ¿no? Se pedía improductividad, costos directos, gastos. Cuando yo sustentaba así me decían, no, los costos se pedían después, pero es que ¿cómo hago la programación si no tengo los rendimientos, ¿no? Entonces en 15 días se hizo cualquier cosa, el que pudo y tenía sus profesionales más cercanos lo pudo presentar bien, otros les fueron denegados, ¿no? Perdiendo millones en el contenido que pudo haberse recuperado, y más bien se perjudicó porque surgen las penalidades, surgen las resoluciones de contrato y otros temas más. Bueno, después tenemos que se viene potenciando la actuación de las partes en la defensa del desequilibrio económico. Un tema que de repente para los abogados les es muy común utilizarlo y aplicarlo, ¿no? Porque la verdad yo soy admiradora de los abogados, trabajo siempre muy cerca de ellos. Y a pesar que mis informes son técnicos, yo siempre acudo a los abogados a hacerles consultas, porque bueno, tienen toda esa sapiencia, esa versatilidad en el análisis de las normas, porque siempre, por más que seamos técnicos, nuestro marco de actuación es el reglamento de contrataciones de obras públicas. Hablo del contexto que a mí me toca exponer sobre lo que es mi experiencia, ¿no? Tengo más de 250 peritajes de los cuales el 90% es para obras de contratación pública y con manejo de reglamento, el otro 10% privados. Bueno, entonces el tema del desequilibrio económico puede ayudar mucho cuando existe esa descompensación. Mira, yo te doy esto, pero a cambio se ha suscitado este tema. ¿Por qué razón? Tiene que haber situaciones pragmáticas, claras, ¿no? Donde ambas partes se han visto perjudicadas por algún escenario. Entonces, el uso de esta posibilidad, de esta salida, es muy importante y he visto que se ha comenzado a actuar a raíz de haber tenido una situación incierta con normas específicas, pero los resultados en este momento se vienen discutiendo, en arbitraje principalmente, para poder buscar algún tipo de solución. Se impulsó el uso de modificaciones excepcionales. Antes estábamos parametrados nada más, ¿no? Usemos, esto es adicional. A veces no era adicional, sino como era mayor trabajo y dependiendo de la naturaleza del contrato, suma alzada, a costos unitarios u otra modalidad, todos se abocaban a decir, apruébame mi adicional. Después surgió la norma donde divide el escenario. Ahora ya no vamos a mezclar adicional con mayor metrado, lo que siempre debió ser. Se separa. Pero ahora surge algo más. Oye, no es mayor metrado ni es adicional. Ya el reglamento recoge, pero no se utilizaba. Creo que, por eso decía, ¿no? El peruano es muy hábil, muy conocedor, y con ayuda de los profesionales del derecho se puede sacar el máximo provecho a la norma, ¿no? Para poder generar una razonabilidad, generar una falta de equilibrio económico, ¿no? Si se puede buscar a través de estas normas que existen en el reglamento. Pongo también que se debe entender que es posible dictar marcos que puedan permitir dar solución ante situaciones de esta naturaleza. No podemos decir, y como decía el doctor Miranda, toquemos madera cuando decimos ojalá que no haya otra situación más. Esperamos, estamos cuidándonos para ello, ¿no? Pero ya nuestra norma ya tiene que ir ampliándose, tiene que ser integral, ¿no? Tenemos que ajustar, o ajustamos esta norma
para poder tener una amplia, donde prime la inteligencia, la sapiencia de los profesionales y no se parametren, ¿no? No podemos dejarnos encauzar, ¿no? En que esto es lo que dice la ley, dice esto es así, y a veces los ingenieros no lo interpretamos bien y decimos, pero como está escrito así, así lo uso. Entonces, pero necesitamos una norma que pueda ser fácilmente entendible y que sea marco, y que no sea anteojera, ¿no? Entonces, por eso me permití poner como una reflexión que es posible dictar marcos que puedan permitir dar solución ante situaciones de esta naturaleza. Inundaciones, hemos visto. Yo he estado en el fenómeno del Niño del año 82, cuando se inundó Piura, cuando teníamos que colocar ladrillos y madera para pasar al otro lado, ¿no? La Sarta de San Judas en Tumbes, esa zona, esa vez fue terrible. Estuve en la del 97, ¿no? Esas situaciones también son unas situaciones de la naturaleza y deberíamos estar preparados, no emitir normas en ese momento, o tal vez tenerlas de reserva para actuar en ese momento, ¿no? Tener escenarios para que sea menos fatigoso, menos triste los escenarios que después vienen ocurriendo. Entonces, mi sugerencia también era que las normas actuales deben ser ajustadas o integrarlas, ¿no? Porque hay demasiada norma suelta. Y una norma de salud tiene que ser integrada con una norma de construcción, una norma de trabajo, pero no, cada uno tiene su marco y cada uno hace un tratamiento específico, pero en un contrato de obra pública deberían tenerse en cuenta estos elementos, ¿no? Integrarla, digo, para que permita tener funcionarios y empresarios que la puedan usar de forma de marco de acción contractual con acciones diligentes, acciones dinámicas, y que usando su habilidad, su experiencia, su conocimiento, pueda realizarse una ejecución contractual ok. Y no que digan, no, eso dice el reglamento, ¿qué hago? Bueno, te resuelvo el contrato. Pues si no, yo te multo. Entonces necesitamos que sea el profesional que comience a actuar con un marco claro, ¿no? Que prime la actuación decente, responsable, técnicamente necesaria, no a través de normas sueltas, que a veces se cometen errores al utilizar normas sueltas y que definitivamente a un ingeniero le obligan a usar el reglamento de la ley de contrataciones para poder solicitar sus requerimientos. Tú tienes que solicitar la ampliación con esta formalidad, con esta, con esa. Entonces lo sabe de memoria, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Había una norma que quedó del 350, el decreto supremo 350, me gustó el cambio, lo que no me gustó fue la forma como después fue suplida, fue modificada, ¿no? Decía, el cambio era que ahora para los, no, de acá creo que ya me quedan pocos minutos, el decreto supremo 350 modificó el efecto de las ampliaciones de plazo, cómo aplicarlas, decía, te corresponde gasto general, pero primero veamos cómo fue tu cronograma. Si tu cronograma era de una naturaleza tal, entonces en el mes que te ocasionó la causal, vamos a ver cuánto estaba en la curva y en función de eso te pago los gastos generales. Pero no siempre el cronograma estaba al día porque las ampliaciones de plazo estaban en trámite o estaban reclamadas. Entonces se suscitaba un amorfo. A los pocos meses lo sustituyen con el decreto supremo 056 y restituyen la entrega del gasto diario, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cambian, pero dicen requisito para pagar los gastos generales que se presente el cronograma actualizado, que se presenten tales y tales elementos y dentro de tantos días, dentro de los 7 días, pero no, eso no dice una parte de la norma, se contradice con esta. Pero ha pasado años y ya lo han corregido en parte, en parte. Y hay otros temas más, pero como no es ese el tema que me toca exponer, sino estoy en este momento en la reflexión, pero como digo, la contrataciones públicas es una integralidad de muchos elementos, no estamos hablando de temas sueltos, pero por eso es que tocamos ampliaciones, adicionales, tocamos modificaciones contractuales, razonabilidad, porque todo está integrado. Y bueno, entonces tenía acá otra reflexión que dice qué es lo que se ha podido evidenciar, que se viene potenciando
la actuación de las juntas de resolución de disputas, acción que no se potenció en el momento del COVID, en el momento de la reactivación que hubiera sido tan importante. A pesar que se emitió una norma, la 250, que fue muy buena, que señaló que para contratos menores a 20 años se podrá pactar con la entidad y la contratista en la incorporación de adjudicadores, 1 o 3 en función al acuerdo que pudieran tener, siendo obligatorio cuando ya se sumaban, se sometían a este sistema, un adjudicador mínimo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Como eso significaba tener que pagar adjudicadores, no lo contrató ni uno ni la otra parte. Entonces, allí también hay que tomar acciones y muchos profesionales expertos están recomendando. ¿Quién es el mayor beneficiario? La población, que va a ser la usuaria de la obra que se ejecute, de que se consolide la contratación. Pero para ello tienen que dar el primer paso. En una obra pequeña, lógico, no está previsto el monto y es muy incidente el monto de un adjudicador, porque la verdad los honorarios no son demasiado altos, pero sí es incidente dependiendo del monto de la contratación. Frente a ello, si el Estado tuviera el chance, se diera la oportunidad de poder financiar por lo menos una parte que corresponde a la actuación de un adjudicador en la obra, no tendríamos soluciones forenses, tendríamos soluciones inmediatas en obra. Les digo de propia experiencia y los que están acá y que son adjudicadores, yo entiendo que estamos haciendo todo el esfuerzo, estamos poniendo todo el conocimiento para que las obras puedan tener una salida y no se estén cortando por una mala interpretación de la norma, ¿no? Por eso ponía acá, debe asumirse en gran parte el pago de las juntas de disputas por ser un equipo técnico de experiencia que está más cerca de los sucesos de la obra y las soluciones que otorguen son más fundamentadas y cercanas a la realidad. No realizan acciones forenses, ya que lo hacen en el momento de la ocurrencia. Imagínense qué hubiera pasado si en estos contratos se hubiera tenido la JRD. No necesitaban estar siguiendo arbitrajes o los árbitros contratar peritos, ¿no? Como lo que está pasando con muchos colegas como yo, que somos convocados para analizar la improductividad, el crecimiento del rendimiento, ¿no? Cuando directamente con la JRD, estas empresas y estas supervisiones hubieran podido interactuar y tener ante una discusión, una incompatibilidad, como un tercero técnico podía haberles ayudado a solucionar este problema, ¿no? Y por eso es que también lo pongo como una reflexión, apuesten por la JRD, son mecanismos muy interesantes y que sí les van a cortar el dejar para después situaciones que le va a costar al mismo Estado. ¿Por qué? Porque los arbitrajes pueden terminar en 2, 3 años y cuando salen soluciones de pago, ya ese dinero no va a servir para la obra, ese dinero va a servir, bueno, para resarcir dolores que ya no le va a impactar en la ejecución de la obra. Por eso es que me parecía que era una situación que sí, en el proceso de cuarentena, se ha dictado una de las modificaciones de la norma, ¿no? Y se ha invitado a que participen. Lo que ha limitado es el costo. Entonces, señores del Estado, por favor, piensen un poquito, denle la salida. Ustedes son los autores de las normas y ayudemos, ¿no? Esta es la norma que le decía, el decreto 250, el decreto supremo 250, aperturó esta opción y la fecha creo que fue el 3 de septiembre de 2020, pleno proceso de cuarentena. Entonces se pensó, se dijo, por eso decía, son pocas normas que han sido muy inteligentemente puestas y podía haberse actuado de inmediato en las obras para que le ayuden al Estado a poder conocer de primera mano qué era lo que había ocurrido con los gastos que estaban en reclamo. Bueno, considero que una experiencia que se presente en el Perú ya no sería novedad. Aprendamos de nuestras experiencias y de nuestros errores.
No necesitamos normas, necesitamos una integración de normas existentes mientras sea madura, ¿no? Y una más dinámica y amplia, ¿no? En caso contrario, rehacer, pero eso de rehacer normas a veces no recoge todo, pero podemos integrarlas por mientras las que tenemos. No se trata de utilizar normas individuales y específicas para un evento de nombre propio. Es mejor analizar en toda su integralidad. Ahí tenemos amigos abogados que pueden ayudar a este tema. Una contratación pública es la suma de muchos y diversos procesos. Entendamos ello para tomar decisiones. Bueno, señores, agradezco la atención. No me queda nada más que decir que somos un país intensamente de emprendedores. Solo debemos apostar por el conocimiento y capacitación permanente. Funcionarios públicos y empresarios privados que son partes de un contrato para ser coautores o de los fracasos o de los éxitos que le puede corresponder a nuestro país. Agradezco a la empresa Mayo que permanentemente está capacitándonos, como lo dije al comienzo. Les invoco que sigan en ello porque muchos profesionales de la construcción, somos muchos profesionales de la construcción que necesitamos escuchar a personas que traen sus experiencias acá y que nos abren los ojos y que de repente hay normas que se nos han ido de las manos porque son tantas, pero que con esta apertura que nos dan nos va a permitir poder ir trasladando el conocimiento que tenemos más el conocimiento de nuestros colegas o nuestros amigos que vienen a entregar su tiempo para el conocimiento de los demás. Muchas gracias a los señores que han participado y cualquier tema estoy ya a responder preguntas. Gracias. Muchas gracias, ingeniera, por la ponencia. Ahorita no hay unas preguntas, pero queríamos saber si nos puede dar unas palabras finales, ¿no? Del mismo modo también la doctora María Elena Reaño. Perfecto. Como decía hace breves minutos, este tipo de eventos, lo dije hace 2 años, lo digo ahora, ese tipo de eventos realmente afianzan lo que estamos diciendo y lo que puede ser el corolario de una reflexión, después de conocer muy de cerca la problemática que se suscitó de repente por toma de decisiones muy ligeras sin madurarlas, y madurar no significa pensarlo un mes, una semana, a veces estamos hablando de 1 o 2 días, pensarlo, ya teniendo herramientas, como es en este caso la reglamentación y otras normas hermanas, se puede utilizar para situaciones como las de esta naturaleza. Entonces, luego de agradecer ese empeño que tiene esta empresa, Mayo Educación Ejecutiva, estamos, la verdad, muy solidarios con su posición educadora y les motivamos primero al público que ha apostado por darse un tiempo, porque son horas con las que tiene que trabajar o estar con la familia, que han decidido apostar a la capacitación, que al igual que de repente lo estamos haciendo nosotros, con mucho gusto, también cada uno de ustedes que ha podido entender la reflexión o la necesidad de integrar conocimientos, también lo promuevan, ¿no? Lo promuevan, lo que ha quedado en ustedes que sea como una semilla y que puedan esparcirle a sus colegas, a sus compañeros. Le agradezco, señora Fiorella, Pamela y a su principal director, ¿no? Estoy muy agradecida por la oportunidad que dan para poder trasladar esta experiencia. Al ingeniero Espejo, un abrazo. Después de tiempo lo tengo cerca. María Elena, no sé si nos puedes dedicar unas palabras finales, por favor. Sí, claro que sí. Primero que nada, agradecerles la oportunidad, Fiorella, Pamela, por haber tenido esta experiencia y esta posibilidad de poder compartir un poco con todos y conversar de este tema que a todos nos atañe, ¿no? Independientemente de que estemos vinculados al tema de la construcción o no, creo que puede ser súper enriquecedor para todos.
Ha sido un gusto para mí poder participar y poder contarles un poco de mi experiencia como parte de una empresa concesionaria, en donde les he podido comentar un poco cuál es el impacto del COVID, no solamente la parte constructiva, sino también la parte operacional, que es donde nosotros como operadores del aeropuerto hemos tenido, digamos, un mayor impacto, ¿no? Eso sería y nada, muchas gracias por todo. Bien, queremos agradecer a nuestros 3 especialistas que nos acompañaron en esta noche, Rodolfo Miranda, María Elena Reaño y la ingeniera Jenny Guerrero Aquino, por sus 3 magníficas exposiciones. Este congreso lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, en los próximos días, y como Mayo de Podcast en Spotify. Les recordamos que el día de mañana les estará llegando un mail con el link de ingreso para el bloque final del congreso, donde contaremos con las exposiciones de Sharon Grados, Contract Manager del Consorcio Internacional PMC Talara, Romina Segura, asociada principal del estudio de Checopar, asociado a Baker McKenzie International, y el ingeniero Alejandro Espejo Fernández, experto técnico en contratos de infraestructura. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.